Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Un gusto estar contigo, Ricardo. Parafraseando aquel bolero, ¿ya te acostumbraste? ¿Ya te acostumbraste? Supongo que es algo que soñaste o que perseguiste durante mucho tiempo en tu vida, en el servicio público. Es curioso porque al banco entré en 1991. Conozco muy bien la institución, pero obviamente en esta capacidad y en esta dimensión, pues es un reto, si bien con el cual uno se imagina, pues la verdad es que uno no dimensiona adecuadamente hasta que lo asume. Ahora es un reto por partida triple, porque lo que significa el cargo en sí, su importancia que tiene en México, y luego este cambio, diría yo, no sé si estás de acuerdo y dímelo por favor, de paradigma. Generalmente pensábamos en el Banco de México como una institución muy sólida y yo no sé si decir conservadora, pero digamos muy prudente, muy cuidadosa, que de pronto se enfrenta a estos avatares de la modernidad, ¿no? Y tenemos una revolución en todo lo que es la relación de todos nosotros con los bancos, ¿no? Ahora a través de cualquier aparato telefónico inteligente hacemos operaciones de todo tipo, etcétera. Pero de pronto nos encontramos con situaciones como la que hemos vivido recientemente, estos hackeos a 5 instituciones bancarias al menos. ¿Cómo está enfrentando el Banco de México esta nueva realidad? Sí, creo que tienes toda la razón. En 91, en aquellos años, entre menos se supiera del banco, parecía Sí. que eran buenas noticias. Y ahora tenemos que tener una estrategia de comunicación muy diferente. Y pondría dos ejemplos. Uno, en tema de política monetaria, hay que salir a explicar qué hacemos, por qué lo hacemos. Es muy importante que las expectativas de los analistas, los agentes económicos, el público en general, entienda la meta del banco, por qué la meta del banco y por qué las acciones que tomamos para lograrla. Y en el tema financiero también. Yo creo que no podemos entender esta revolución de las tecnologías de información sin algunos riesgos. Y si bien por un lado hay ganancias en productividad enormes, de tanto más ágil y más eficaz desde los medios de pago a cualquier operación y servicio financiero, pero también viene de la mano con algunos riesgos adicionales. Y esa parte de ciberseguridad es un tema que nos preocupa y ocupa. Hemos estado redoblando esfuerzos para blindar de mejor manera al perímetro de ciberseguridad en el sistema financiero y en particular en el sistema de pagos. Este episodio que tuvimos fue, la verdad, un ataque sin precedente, tanto por la sofisticación tecnológica, logística para coordinar la posible extracción de los recursos y también por la frecuencia de los ataques, que fueron en diferentes días y en varias instituciones. Tomamos medidas para mitigar ese riesgo. Movimos a una operación alterna y contingente y segura a quienes estaban en este riesgo y el sistema de pagos ha seguido funcionando de manera adecuada. Y también esta experiencia les ha dado la posibilidad de blindarse para evitar ataques futuros. Sí, te diría que la verdad es que si bien no es sorpresivo que tengamos estos ataques, siempre cuando viene ya el aterrizaje específico del ataque siempre llama la atención y nos llama a blindar de mejor manera esta operación. Te diría que desde el año pasado el Banco de México sacó una circular en la que le pide a todos los participantes del SPEI toda una serie de requisitos que tenían hasta diciembre del año pasado para tenerlo en vigor. Estábamos en proceso de supervisión y llegó este ataque. Esto nos ilustra que hay que redoblar el paso y hay que no escatimar esfuerzo y también recursos. Muchas veces en las instituciones financieras ven a las áreas de tecnologías de información como un centro de costos y no debe ser un centro visto como un centro de costos, sino parte intrínseca del negocio. Bueno, alguna vez escuché que en México había 3 instituciones muy sólidas que había que preservar siempre y en las que se podía confiar plenamente: la Virgen de Guadalupe, el Ejército y el Banco de México. En este sentido viene el tercer reto a que yo me refería, que hayas asumido la gubernatura del Banco de México en este año complicado, difícil, que plantea las múltiples decisiones, porque se habla, por supuesto, de la contienda por la presidencia, pero tenemos otros 3,000 y tantos cargos de elección popular, gubernaturas, casi una decena de ellas.
renovación del Congreso, diputados, senadores, en fin, un enorme desafío electoral. Y se especula mucho que puedan pasar cosas. No es el caso ahorita de mencionar específicamente candidatos o partidos, sino que puede haber desestabilización económica, etcétera, etcétera, a causa del proceso electoral y sus resultados. ¿Está el Banco de México preparado para este tipo de contingencias? Te diría que el Banco de México tiene varios elementos de fortaleza. Uno de ellos es su estructura de gobierno. En la Junta de Gobierno somos 5 mexicanos dedicados a tratar de tomar las mejores decisiones para la institución. Yo creo que es un descanso tener una Junta de Gobierno con gente tan capaz y tan comprometida. Lo que no ve uno, seguro lo podemos ver entre 5. Y en ese sentido creo que sí es un factor de certidumbre el tener una institución como el Banco de México, que constitucionalmente tiene un mandato muy claro y que además, tanto la ley como en la práctica, se ha tratado de ganar la confianza de los mexicanos como un factor de certidumbre y ancla en la estrategia macroeconómica. Y aquí es donde entra el tema de las transiciones y las elecciones. En el caso del Banco de México es una institución con un objetivo de largo plazo, que inclusive la manera como se vienen nombrando los miembros de la Junta de Gobierno se hace de manera escalonada, precisamente para favorecer la memoria institucional y estar ajeno de los ciclos electorales. Y tenemos muy claro de que la estabilidad macroeconómica es el elemento fundamental para que se pueda, con orden, tener o enfrentar diferentes elementos, tanto externos como internos. Externos los hemos tenido en el pasado reciente. Internos es usualmente el proceso electoral tiene incertidumbre. No se sabe ni quién va a ganar ni cuáles serán las políticas. Pero si se mantiene el ancla en la parte macroeconómica, se deja la economía mejor preparada para enfrentar ese riesgo. Hay posibilidades de catástrofe después del 1 de julio. Se especula mucho con que pudiera dispararse el tipo de cambio, por ejemplo. Yo creo que ahí es muy importante decir a qué responde el tipo de cambio. Y el tipo de cambio responde, yo creo que a 2 elementos fundamentales. Uno es a las características fundamentales de la economía, es decir, si está financieramente sólida, macroeconómicamente bien manejada, cuáles son un poco la potencialidad de crecimiento, etcétera. Y la otra es a las primas de riesgo asociada a esas variables. En la medida en la que puede haber incertidumbre, se pueden incrementar esas primas de riesgo y puede haber mayor volatilidad en el tipo de cambio. Pero eventualmente, cuando esa incertidumbre se va eliminando, eso también se refleja en el tipo de cambio. ¿Y eso se puede trabajar, se puede prever, se puede reforzar? Yo creo que para sí. Evitar impactos? ¿En eso está el banco? Definitivamente. Y nosotros estamos tratando, tanto en nuestras acciones concretas, e inclusive, por ejemplo, en la postura de política monetaria, nuestro nivel de tasas de interés, algo que tiene la Junta de Gobierno muy en mente, es que pueda lograr 2 objetivos. Uno, que la inflación regrese lo antes posible a la meta de 3%. El año pasado fue muy complicado en materia de inflación. Pero también que las condiciones en el mercado en México sean de tal manera que contribuya a que con esta incertidumbre se tenga un ajuste ordenado, tanto en los mercados financieros, el de tasas de interés, como el cambiario, como en la economía en general. En ese sentido, ¿cuáles dirías que son las principales metas, los objetivos del Banco de México en este año electoral complejo, difícil, donde de pronto las situaciones de carácter político y social pueden tener una repercusión en lo económico? Y en ese sentido también te preguntaría, ¿qué tanto va a pesar lo que hagamos adentro y cómo nos estén viendo desde fuera? Yo creo que es muy importante que tengamos claro que la estabilidad macroeconómica y los ejes de esa estabilidad macroeconómica son fundamentales, que son una postura monetaria adecuada, una política fiscal sostenible y prudente, una flotación del tipo de cambio que le ha permitido a la economía ajustarse a choques y un sistema financiero sólido, resiliente ante posibles choques. Esos 4 elementos, si los reforzamos y los mantenemos, no tengo duda de que la economía podrá transitar con bien de diferentes elementos de incertidumbre. Son desde el ámbito comercial, con la negociación del Tratado de Libre Comercio, un entorno a mayores tasas de interés en Estados Unidos, que lo estamos viendo, que ha dado lugar a una depreciación de las monedas de prácticamente todas las economías emergentes. En fin, entre mayor reforcemos esa estrategia macroeconómica, mejor la posibilidad de que el ajuste y el tránsito sea ordenado. O sea que las influencias del exterior también las podemos paliar o enfrentar de alguna manera.
definitivamente las políticas públicas que adoptemos pueden mitigar algunos de esos choques o pueden ser o los pueden inclusive amplificar si no se toman las políticas adecuadas. En ese sentido, el Banco de México contribuye con ser un factor de certidumbre y ancla de expectativas de inflación y ancla en la parte macroeconómica. Finalmente, gobernador, para quienes nos están viendo y escuchando, ¿qué les dirías respecto al compromiso ético de conocimiento profundo de las finanzas del país y de sus problemáticas de todo tipo y con todos los plazos posibles, problemáticas viejas, problemáticas nuevas? ¿Cuál el compromiso del Banco de México, de esta institución de la que, como bien decías, de pronto oímos hablar, pero que la veíamos así como muy distante o por allá, sólida, pero lejos de nosotros? ¿Cuál es el compromiso del banco para darnos a los mexicanos esta tranquilidad a la que aspiramos y creo que nos merecemos todos cada día? Sí, te diría que tanto en los 70s como en los 80s tuvimos episodios muy volátiles que al final del día el Banco de México en su mandato constitucional en cuanto a la ley y su funcionamiento está abocado a ser un factor de certidumbre, un ancla en la economía, mantener una inflación baja y estable y que la economía pueda tener mejor capacidad de generar crecimiento y empleo bajo un entorno de plena certidumbre. Gobernador, gracias por esta conversación. Un gusto estar contigo. Y este espacio se queda abierto, lo sabes, también para que por iniciativa del propio banco, cuantas veces sea necesario, pues daremos aquí a conocer anuncios o señalamientos, guías de lo que ustedes quieran difundir. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, gobernador Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, y yo, como siempre, le aprecio su compañía, que esté con nosotros cada semana, pero sobre todo lo que más para mí es apreciable, que es su propia confianza en este espacio. Hasta la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre.